Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Hoy día estamos acá contigo para hablar un poco de la figura de Mara Sedini y este cambio que tuvo en su vida, cambio radical. Y bueno, José, no sé, cuéntanos, ¿tú qué crees? ¿Por qué tiene tanto interés? ¿O de dónde vino el interés político? ¿Por qué su figura genera tanto interés? ¿Qué te parece a ti la figura de Mara Sedini? Hay varias aristas. Es interesante esto del cambio de trabajo, porque efectivamente viene de un mundo artístico. Ella participó en esta obra La Pérgola de las Flores. Tuvimos aquí a la actriz que recibió un disparo en su rostro y que contaba que en ese ambiente ya era un personaje medio distópico, ¿cierto? Un personaje contradictorio con el ambiente. Se vincula también, yo creo que ahí hay una discusión abierta respecto a por qué vinculamos al mundo del arte también con la izquierda o con los pensamientos más sociales, ¿cierto? Yo creo que abriría también un poco la discusión en ese sentido, aprovechando que tenemos a Mariela que nos puede comentar si en el círculo, si en el ambiente actoral también hay como... gente de derecha? No solo si hay gente de derecha, sino también si hay un poco de... a lo mejor de sectarismo respecto a las ideas políticas. Y yo creo que eso es algo interesante de discutir respecto a este personaje, Mara Sedini, que ahí ya rompe con lo clásico, si es que efectivamente es clásico ser de izquierda y ser artista. Y por otro lado también es interesante el fenómeno del estallido para Mara Sedini, porque es ahí donde genera el quiebre y dice, no, yo voy con la política, aquí esta situación me fracturó mi conciencia, me impulsa a participar en política. Y se involucra no con cualquier político, sino con el actual ganador de las elecciones presidenciales, José Antonio Kast. Así que también es interesante abrir la discusión en torno a cuánto hizo el estallido porque estas personalidades afloraran y dijeran, basta, yo quiero mi país en paz, en calma, quiero orden. Y también, José, agarrarme de tu reflexión y preguntarle a la Mari, porque dijiste, ¿cuánto hay de sectarismo? ¿Acaso estás diciendo que Mara fue como una víctima del arte de izquierda? Quizá ella se quiso desarrollar como artista y se vio totalmente como el patito feo, sacada, aislada, y eso quizá la llevó a tomar este camino que la terminó convirtiendo en una fuerte personalidad vocera de gobierno de un gobierno esa de es la ultraderecha. narrativa que ella tiene para su propia vida. Mara Sedini nace el 1 de abril de 1985, tiene 40 años actualmente, va a estar pronto de cumpleaños. Si naciste el 1 de abril, ¿qué signo eres? Aries. Es Aries, como Luis Miguel. Como Luis Miguel y como Adolf Hitler, que también son Aries. Sí, pues. Adolf Hitler también era artista nuestro control, Diego Cancino, también es del 1 de abril. Eso explica mucho. Y el 1 de abril fue una fecha importante en la historia de Chile. A ver quién se acuerda qué pasó ahí. 1 de abril de 1991. ¡Wow! 1 de abril del 91. Jaime Guzmán Errázuriz saliendo del campus Oriente de la Universidad Católica. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez tomando acción. Bueno, pasó 1 de abril. 1 de abril también nace Mara Sedini. Tiene 40 años, por ende es millennial. Está a esa edad afrontando este nuevo cargo que es ministra secretaria general de gobierno. Es actriz, periodista, cantante y personalidad de la televisión chilena. Partió estudiando en la Católica, bachillerato. Sí. Después estudió ingeniería comercial. Y de ahí tomó la decisión de dar un giro, su primer giro, porque iba a ser una ingeniera comercial, una administradora de empresas, que se hubiera trabajado en Cencosud, como se imagina uno. Y ella decide seguir su vocación, que es la actuación, la danza y el teatro, y se va a The American Musical and Dramatic Academy, en Nueva York. Y se pega el viaje. Va a estudiar hasta allá, pero cuando está allá dice, ¿sabéis que también tengo una beta comunicacional? Creo que el periodismo es lo mío. Y entra a estudiar periodismo en la Universidad Gabriela Mistral. ¿Cuándo entra a estudiar periodismo? Eso me pregunto yo. ¿Después del estallido? No, antes. Esto antes. Si piensa que tiene 40 años, el estallido la pilló, que es mi misma edad, la de haber pillado con 33 años. Ya. O sea, pasaron 7 años entre eso y los 33, igual podía hacer hartas cosas en la vida. Vuelve a Chile, estudia periodismo en la UGM, la Gabriela Mistral, y luego registra un magíster en comunicación política en la Universidad Adolfo Ibáñez, allá en los cerros de Peñalolén. ¿Cachan de qué Adolfo Ibáñez, no? Sí. Bien arriba. Bien para arriba. Ya, y ahí, cuando está, ella desde el principio se metió en el movimiento gremial de la Católica. En el movimiento gremial, que es el movimiento de la UDI, la Juventud de Gremialismo, sí. Jaime Guzmán nuevamente. Y después, cuando ya en Chile, empieza una carrera artística. Y ella dice, ¿sabéis qué? Yo canto bien. Yo tengo buena voz. Igual puedo componer temas. Y se mete a ser una cantautora
y lanza un disco el año 2018 que está disponible en Spotify, que se llama Ser. Está disponible. Todavía está en Spotify. Sí, está disponible en Spotify. Y de hecho, no lo pudo borrar. hay una sesión, pero es que no lo quiere borrar, si es parte de su historia. Los videos de YouTube sí los borró. Sí, lo borró. Pero, no se puede hay una nada. hay una sesión que ella realiza en la tercera. Que no la pudo borrar. No, que si tú te metías a la tercera, puedes encontrar Sí, la vi. ella tocando sus temas el año 2018, como canciones como Ser, Regresa a mí, canción que habla, parece, de una relación Sí. donde habían terceros involucrados, Sin vuelta atrás y Mil pedazos. Cuando ella vuelve, también en su faceta de cantante, se involucra como corista y canta con Miriam Hernández. Sí. Es parte de la banda de Miriam Hernández. Y bueno, ahí, y te va a preguntar ahí, Mari, llega el evento canónico de su vida, que es el 18 de octubre de 2019, cuando es parte del elenco de La Pérgola de las Flores, dirigida por Héctor Tito Noguera, donde está presentándose en el GAM, y el mismo viernes 18 de octubre pasa el estallido, queda la embarrada, y ahí Mara Cedini toma una decisión que le cambia la vida. Yo entiendo que tú estás familiarizada con lo que pasó en la interna de esa Pérgola de las Flores, ¿no? Ajá. ¿Sabéis que siempre me ha llamado la atención Mara Cedini? Como cuando partió esto como campañas del rechazo, ella era como un rostro súper visible. Yo me puse como a sapearla y caché que era actriz, po, y que había sido actriz de La Pérgola. Y hice mis averiguaciones y lo que supe es que, claro, era una persona, como dijo María Paz Granllán, como muy rigurosa, como muy trabajadora, pero que carecía de ángel. Que cuando actuaba era un apio sin aceite. Un apio. Que era mejor Como- árbol que Sí. personaje. Sí, como que nadie entendía como si por qué trabajaba tanto, por qué lo hacía tan fome, ¿cachai? Yo creo que, no sé si es una... Porque he visto lo que han escrito de ella y como que presentan su carrera artística como si fuese poco menos que, dejó su pasado de artista Trayectoria, exitosa, claro. wow. Y francamente, yo no sé si es una gran artista, o sea, hasta donde yo sé que era bien fome actuando, canta bien, sí, es afinada, pero no sé si han escuchado su música, o sea, yo encuentro que es como música de Bacán. No se puede. Como, igual a la música de Bacán, ¿cachai? Sí, es No como, se puede "Porque meter si estás tú conmigo". conmigo. Como esa onda. Y A mí bien, me pero- encanta igual. ¿La música de Bacán algo o Mara tiene la música Cedini? de Bacán. Algo tiene, sí, pero mira, me metí a su perfil de Spotify y no se puede escuchar nada y tiene 0 seguidores. Yo creo que ya bajó todo. Sí, eso me estaban comentando porque yo ayer estaba buscando su música y no la quise escuchar, pero vi que está disponible. Mira, está su Spotify, pero las canciones Pero está como se ve que transparente. están arriba, pero como Pero que sí. como que quedó, que se subió, pero ya no están disponibles. O sea, ella no borró sus Twitter, como los ministros del gabinete pasado. es que, Que se metieron a Twitter a borrar claro, pero tweets. ella borró su música, Huella pero en artística. Spotify te queda disponible que estuvo alguna vez disponible. Sí. Y si, mira, hay una otra tercera, que hubo una presentación, que la subieron ahora hace poco para revivirla, que es de cantante a vocera de gobierno. El día que Mara Cedini cantó y presentó su disco debut en la tercera. A fines de 2018, la elegida por el presidente electo José Antonio Kast como ministro secretario general de gobierno, daba luz de su incipiente carrera como cantautora. En esa oportunidad, en el programa Tercera Voz, presentó su nuevo videoclip Ser, tema que le daba título a su nuevo álbum. Ahí está disponible para que lo puedan... Eso está, mira, lo estoy viendo, pero no lo podemos mostrar porque nos van a bajar, ¿o no? Sí. No, pero podemos mostrar la nota, que está disponible. Claro. Y en pausa pero- los videos. Pero está ella cantando con guitarra y todo. Y tuvo harta carrera musical. Imagínense que lanzó este disco que dijo Sebastián Flores Ahí Mugacer. lo estamos viendo. Además fue corista de Miriam Hernández. Eso sí se lo envidio. Ojo, y participó en giras musicales con artistas vinculados al proyecto Amistades Peligrosas. ¿Se acuerdan de Amistades Peligrosas? Con la punta de tus dedos. Mira, tus manos enseñan. ponle un poquito play, 5 segundos al video que está ahí en la tercera. Si tú le aprietas play, vas a verla a ella sentada con una guitarra electroacústica, si mal no recuerdo, presentando algunos temas de su disco debut, su único disco que se llama Ser, y que lamentablemente no podemos encontrarlo. Oye, pero el aporte a la campaña de José Antonio Kast como cantante, digamos que fue efectiva. Sí, El po. jingle es muy bueno. Eso, José Antonio encontrás? Cas. Vota 5, vota acá. Yo lo vota encuentro, 5, vota acá. mira lo que te voy a decir, uno de los mejores jingles de campaña que he escuchado en mi vida. Ya. Lo encuentro un temazo. Ahora sería interesante ver si su aporte actoral va a ser bueno. Ya, como cantante está aprobada. Sí. Fue corista Miriam Sí. Hernández, ahí tuvo éxito como cantante y su jingle fue muy bueno. Ujú. Pero a mí se me olvida, Pan, que tú eres actriz, pues, tanto tiempo sí, viéndote sí. como comunicadora.
Que yo no soy esta que ves tú. Este es un rol también que yo juego. Excelente. ¿Sí? Y tiene mucho de performance lo que se hace como vocero. Sí, po. O sea, pensemos en vocero antiguo. Uno que es de la casa, Pancho Vidal, performático. Absolutamente. El primer hombre performativo para muchos. Entonces, ¿qué aporte puede tener esta performance actoral? ¿O qué tan necesario también puede ser? ¿Cuánto aporte puede ser en esta faceta que tiene que ser performática, pero también tiene que tener mucho dato? O sea, ¿qué creen ustedes? ¿Cuánto va a poder transmitir en base también a lo que comentaban de su pasado actoral? Yo creo que le sirve bastante que sea performática por lo que dices tú, que tiene muy poca base, poco contenido. Se ha visto que ha quedado, imagínate, ha dado pocas conferencias, todavía ni siquiera asume el gobierno de Kast y ya se ha caído bastante Mara Cedini en el contenido de lo que ella transmite. Yo creo que si no tuviese esa pachorra para enfrentar ya sería demasiado. O sea, ya es vergonzoso. La gente, uno puede decir, oye, míralo, cuando dijo, no, es que al final el presidente sí sabía, después no sabía, oye, es que no contestó. Como que se queda corta de argumentos, pero como tiene esta personalidad avasalladora, puede resistir, pero yo no le doy que resista todo un gobierno, ¿cachai? Como que obviamente después, por mucha perfo que tenga, o como ya la hemos visto en Sin Filtro, por mucho que saque esa personalidad, no va a sostener si no tiene capacidad argumentativa. Ahora es mucho también el look de este gobierno, ya se deja ver y lo transmiten los otros gobiernos de ultraderecha en Latinoamérica, son muy performáticos. O sea, tienen esta lógica declarativa muchas veces, más allá de lo que se hace realmente en el gobierno, sino lo que se declara, lo que se sale a enunciar en la mañana, para después retractarse en la tarde, y lo que genera políticamente solo esa declaración puede ser muy importante para el gobierno. ¿Podría, a través de la performance, ustedes creen, ella lograr ser aporte a pura performance? No pensemos tanto en el contenido. Es que yo creo que su performance tiene como una sola tecla, ¿cachai? Que es como esta tecla de Sin Filtro, como de la indignación. ¡Yo soy agnóstica! Claro, ¿cachai? Como que es una sola tecla, no sé si va a durar tanto. Y ha cometido errores. Recordemos el episodio de la ministra de Seguridad, María Trinidad Steiner, que fue nombrada de las últimas, no estuvo en la presentación de ministro. Ella era fiscal de Tarapacá y hubo una duda porque se trascendió que habían conversaciones de Kast con la futura ministra, y hubo una entrevista en La Tercera donde a Mara Cedini le preguntan por las conversaciones que hubo antes. Ella había dicho hace un buen tiempo. Entonces, la conversación de hace cuánto tiempo, porque antes el presidente el presidente electo José Antonio Kast todavía no ganaba la elección. Entonces, una fiscal dependiente del Ministerio Público, de otro poder del Estado, hablando con un candidato era muy conflictivo y le quedó la embarrada. Condorazo. Tuvo que recular y tuvo que cambiar el discurso a pocos días antes. Habían discursos. Y ella se supone que es la persona que tiene que ordenar las comunicaciones, y fue un primer error que ya cometió. Ahora en todo el entuerto del cable chino también ha estado muy en la polémica José Miguel y ha dado que hablar, ¿no? Sí, la última entrevista que tuvo en Radio Duna dejó al menos 2 graves errores. Uno al respecto de esta idea de que el ex candidato presidencial, el ahora presidente electo, no sabía, ¿cierto? No tenía ninguna información respecto al cable chino y tampoco sabía que lo estaba llamando el presidente. Esa fue la tesis que enarboló Mara Cedini en esta entrevista en Radio Duna, donde dice, no, pero no tenía cómo saber que lo estaba llamando el presidente, y Constanza Santamaría, bien informada. Igual en una lógica que hay que notar, que son estos periodistas cercanos o con tendencias que uno conoce más o menos por la performance que tiene, más cercana a la derecha, están en un medio, todos sabemos también qué medios escuchamos y quiénes están detrás, bien duros con Mara. No abierto, no entregado a Mara Cedini, sino que le cuestionan y le dicen, hey Mara, hay 3 funcionarios de gobierno, 3 futuros funcionarios de gobierno, funcionarios de José Antonio Kast, que estaban recibiendo llamados de parte de la Moneda y diciéndole, hey, el presidente se está comunicando, se los nombra con nombre y apellido, y Mara Cedini, no sabíamos que estaba hablando el presidente. Entonces, primera caída, y luego llama a bajar los amarres, a terminar con los amarres, y dice, estamos viendo que dejan funcionarios amarrados en la Defensoría de la Niñez, y sale el mismo director de la Defensoría de la Niñez a decir, hey, somos un organismo autónomo del Estado, aquí no tiene nada que intervenir el Poder Ejecutivo y no hay cargos que estén quedando amarrados por esta administración. Entonces también ahí se habla un poco del desconocimiento político y de la administración pública, que va a ser algo urgente de parte de una autoridad del Estado
porque como decíamos, o se queda en la performance o se dota de contenido. Claro, porque lo que estás hablando tú son puros errores de contenido. Sí, porque claro. ella igual defiende. Y acá en el chat tienen un punto que dice, el problema es que a la fanaticada le da lo mismo. Por ahí también decía que Mara era excelente representante como vocera de gobierno porque hace eso, que le da lo mismo mentir y mentir ante la evidencia y se va con la mentira hasta el final, ¿cachai? No se arruga y puede sacar esa perso que es como y me da lo mismo y me voy y se queda instalada esa verdad, ¿cachai? Y eso le sirve. Tenemos un registro de la conversación que tuvo en Radio Duna. En el panel estaba Matías del Río, estaba Mónica Pérez y estaba alguien más. Yo escuché la entrevista entera. Sí, Constanza Santamaría me parece. Constanza Santamaría, ¿estáis seguro? ¿No era Mónica Pérez? Veámosla. Veamos un extracto de la conversación y la pregunta que le hacen al Cayo a la futura vocera de gobierno, Mara Cedini. ¿Por qué no le contestó el teléfono el presidente Kast al presidente Boric? Es que no llamó el presidente Boric. bajo un número desconocido, yo no sé si está llamando el presidente. También yo sé, pero yo también sé por parte de la información que reporté en La Moneda, es que hubo 3 personas que llamaron a 3 integrantes, a sus pares en la OPE, para decirle, es el presidente Boric, por favor conteste el teléfono. Tengo las personas con nombre y apellido y los WhatsApp. O sea, hubo un intercambio de comunicaciones entre que recibió Catalina Ugarte, jefa de gabinete del presidente Kast, Cristian Valenzuela, jefe de asesores, y también lo recibió la María Paz Fadel. Mira, el presidente electo dio sus declaraciones ayer. Él no recibió la información de que lo estaba llamando el presidente Boric y no contesta números que no conoce, y ese es el caso de muchas personas. Los presidentes no andan contestando el teléfono. ¿Nunca se enteró de que el presidente Boric estaba intentando comunicarse con él? Porque sí. Ese es el fondo, si hablamos de buena fe, eso es el fondo, más allá de que es lo que salía en la pantalla del teléfono. Mira, el presidente electo fue claro en esas declaraciones ayer, pero más allá, el tema del cable viene de mucho antes. Este es un drama que no es de una llamada telefónica, no es algo que se resuelve así, oye, te llamé, no me contestaste, entonces el drama se acabó, pasa a ti. Oye, sí, eres Mónica Pérez, claro, quien estaba ahí. Y el otro panelista es Nicolás Vergara. Mira, quiero tomarme de algo que en su momento manifestó la ministra Orellana en un WhatsApp que se filtró a La Tercera, en donde ella habla de su sucesora, Judith Marín, y dice, se cuestiona a Judith Marín por 2 cosas. Por no tener pasado político y por ser evangélica. ¿Cómo vamos a estarla criticando por eso cuando dentro de nuestro partido hay gente que profesa esa fe? Por un lado, dentro del Frente Amplio, dice la ministra Orellana. Y por otro lado, ¿cómo vamos a cuestionar que no tiene pasado político cuando en realidad Judith Marín formó o fue parte de las Águilas de Jesús, un movimiento político universitario que no es de la tendencia, cristiano, sí, por cierto, que no es de la tendencia de las personas del Frente Amplio, pero no se puede cuestionar que ella no tiene un pasado político, no tiene una formación, que no fue parte de una estructura en donde más o menos se aprenden no solo códigos, sino que también se estudia un poco de administración pública en el fondo. Entonces, ¿por qué me agarro de esto? Porque yo diría, ¿cuál es el pasado político de Mara Cedini? Mara Cedini en el 2019, ¿cierto? Decíamos, intensifica su participación política y comienza a participar en espacios de opinión como Vox Populi del Libero. Con la Javiera Rodríguez. Con Capitana Rodríguez. Eran dupla ellas dos. Sí. Una ahora es vocera de gobierno y la otra es diputada. Que algunos ahora dicen que ya no es Capitana Rodríguez, es la China Rodríguez. ¿Qué? Porque estuvo en una comitiva con la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado. Y circula una foto por ahí muy sonriente hasta China. La China Rodríguez. Buen nombre igual. Sí, porque su pasado anticomunista. Pero volvamos a Mara Cedini, que como les decía, participa en este programa Vox Populi del Libero, que podríamos decir fue su formación comunicacional, su formación de comunicadora en un espacio que es profundamente de derecha. Mira, ahí pillamos. Por eso dicen, ahí está la China Rodríguez. Dicen que ya no es la Capitana Rodríguez. Ya no es Rothschild tampoco. No, es que pasó a ser la Capitana Rodríguez durante la campaña por sus padres carabineros. Rothschild, que transparentemos, ha estado en Turno M, si no en Turno M antes, en el pasado de este programa. Nicopano News venía harto. Era una panelista que venía harto, ¿cierto? Y que luego lanza su candidatura presidencial, o sea, su candidatura parlamentaria y gana ahí en el distrito recoletano, sí, ¿cierto? El distrito 9. El Recoleta, 9. Conchalí, Independencia, la zona occidente. Pensemos en estos pasados políticos de Javiera Rodríguez misma. También tiene un pasado político en la universidad que es importante.
Se hizo famosa por este viral, ¿cierto? Claro, donde va y pide de la toma feminista. De la toma feminista. Donde pide que salgan de su universidad, que no tienen ningún derecho, que ella también es mujer. Entonces, independiente de las posturas políticas que cada uno tenga y esté de acuerdo o no con lo que piensan, tienen un pasado político. Marce Dini no tiene este pasado. No ha pasado por estructura política. Viene de un pasado comunicacional, como decía en Vox Populi, y posteriormente en Sin Filtro, que tampoco podemos decir que es un espacio de diálogo, discusión política. O sea, yo en el liceo tuve talleres de debate y eran mucho más interesantes que lo que pasa en Sin Filtro, ¿cierto? Entonces la lógica de formación comunicacional dista bastante de lo tradicional. No digamos que no tiene. En Vox Populi, en Sin Filtro, agarró un tono, agarró una forma de comunicar. Que le resultó súper bien. Que es viral en redes y que estimula emociones. Pero ¿qué emociones y cuánto le va a servir? Trabajó también como directora de Asuntos Públicos para la Fundación para el Progreso, este think tank ligado al liberalismo económico, y desde ese espacio se posicionó como una voz crítica de la izquierda y en su momento del proceso constituyente. Fundación para el Progreso también. Es bien de derecha libertaria Fundación para el Progreso. Está como cercana a las ideas de Kaiser, por ese como eje amiga de Kaiser, ¿no? De Axel Kaiser. Sí, de Axel Kaiser me refiero, sí, de Axel. Entonces estamos hablando de un personaje que se forma política y comunicacionalmente, no en una derecha clásica, no en una estructura de diálogo, sino de lo contrario, del choque permanente, un poco violento, y en el cual vamos a ver los resultados como vocera de gobierno. ¿Será ese tono el que marque todo el gobierno, o quizá el tono que obviamente José Antonio Kast quiere? O sea, si le resulta ese tono y lo mantiene por un buen tiempo de gobierno y se sostiene, por ejemplo, pensemos en la idea de una oposición que sea igual de gritona, una oposición que caiga en esta lógica violenta y choque y se forme un enemigo que identifique el gobierno y diga, mira, tengo la vocera perfecta para chocar con este grupo. Por ejemplo, en la calle, si en la primera semana de gobierno vemos una calle movilizada en torno contra Kast el día 1 sin que ejecute ninguna sola medida, y el gobierno lo ve, así como fue Milei en Argentina, y dice, mi enemigo está en la calle, frenando el país, no permitiéndome hacer la reforma, puede que el tono sirva, puede que este tono, y tengamos que empezar a acostumbrarnos a un tono sin filtro hoy día en la política. ¡Qué miedo! Que ya lo tenemos un poco. Pero tendría que prender el otro lado también, po. Tendría que prender el otro lado. Pero a largo plazo, ¿es sostenible? Yo creo que no, y va a tener difícil la performance que tiene que hacer, porque una cosa es ser oposición y criticar todo, otra cosa es defender políticas de Estado, tú tienes que negociar con la oposición, no tienes mayoría parlamentaria, entonces tienes que tener un buen trato, tienes que tener canales de diálogo abiertos. Y vamos a ver si Maracedini, que quiero sumar un poco de cosas a su currículum, que se me fue el año 2019, antes de su evento canónico en el estallido, estuvo en la presentación del Festival del Guaso Olmué. Estuvo cantando Festival del Guaso Olmué 2019. La abertura. Actuó en un episodio de la serie mexicana Lo que callamos las mujeres y 2 episodios de Veinteañero a los 40 en Chile, además de formar parte del elenco El Cuento de la Selva en ámbito teatral. Wow. O sea, tiene sus cositas. Ha hecho hartas cosas. Y en la entrevista que tuvo en Radio Infinita hace un tiempo, dijo que después de lo que le pasó en estallido en la Pérgola de las Flores y en Vox Populi, donde ella se declara el espacio donde sale el closet político, dice que le perdió muchas amistades de gente de izquierda que eran muy amigos de ella y que le hicieron la cruz luego de que ella asumiera posiciones de derecha radical. Oigan, y para ir redondeando este panel, este análisis a la figura de Maracedini, veo harto comentario que dice que ella va a colapsar. Como todo lo que estamos hablando, ¿cierto? Estamos hablando de su performance, de su quizás todavía bajo manejo de contenido, o como dice Seba, de defender políticas públicas. ¿Creen que esto le va a afectar a ella como persona, digamos, como que va, como estamos hablando, no va a poder sostener más esta performance y va a colapsar y va a decir, ya, acá dicen, acuérdense de mí, va a terminar mal, va a colapsar, se va a retirar? ¿Creen que se puede hacer un posible, como que no la saquen, sino que ella misma diga, ¿sabéis qué? Me cansé. Va a ser un yogur vencido, como decía Pablo Longuir. Mira, yo creo que hay 2 elementos que pueden graficarse como yogures vencidos, como llamaba Longuir. Por un lado, este tipo de ministro independiente, muy profesional, vinculado a la tecnocracia, me imagino a Trinidad Steiner,
y quiero defenderla públicamente, lo hizo ya Harold Maynicol en este espacio, Natalia Ducó en el deporte. Más allá de sus trayectorias, lo que juzguemos de si hizo bien o mal en sus distintos ámbitos, son personas que vienen no de la política, sino que vienen del profesionalismo de sus determinadas áreas. Yo creo que esos pueden ser yogures vencidos si es que el gobierno comete el error de ponerle asesores más que piensan todo el día en política y no en sus áreas profesionales. O sea, si Trinidad Steiner un día dice, hey, tengo estos 10 temas en agenda que son los principales, que yo sé que son los principales, y tus asesores me ponen todo el día estos asesores que me pusiste, me ponen todo el día estos otros que son más políticos y no son los que necesitamos para avanzar. O Natalia Ducó dice, oye, el problema es que no estamos financiando a los deportistas en el espacio que tiene que financiarse, no cuando solamente ganan medallas, sino en el alto rendimiento, sino en la preparación. Y vienen tus asesores y me dicen, no, es que no hay recursos y me tramitan y no me dejan avanzar, ¿cierto? Vamos a tener esos primeros yogures vencidos de gente que es independiente y que le va a decir a este gobierno, tú me llamaste para hacer algo y no me estás permitiendo hacerlo. Yo creo que se puede ir por un lado. Por el otro lado está su mundo más partisano, que podríamos decir el símil de este gobierno, que fueron los ministros que llegaron con una agenda en la que no dieron el ancho y no pudieron llegar porque, por ejemplo, la Convención Constitucional bajó las expectativas de cambio que tenía. Entonces, si los primeros 3 meses Mara Cedini no logra instalar a través de su performance un relato de gobierno basado en esta lógica de ultraderecha que vemos en el mundo, muy declarativa, y se mete en temas administrativos y pisa el palito una vez con un error de que están dejando amarres, por ejemplo, la Defensoría de Niñas, que es un organismo autónomo. Comete errores de este estilo porque se mete en temas de contenido y los periodistas también le hacen pisar el palito, probablemente veamos un yogur vencido en ese lado. Así como puede ser también Iván Poduje, si es que sigue defendiendo que es por la permisología que no avanzan los proyectos. Mis amigos de Concepción van a ver la Plaza Perú, que todavía no se inaugura en la Universidad de Concepción. ¿Cómo vamos a llegar a la U si la Plaza Perú está cerrada? ¿Dónde me voy a ir a fumar un cigarro? Claro, después de la... Porque la Plaza Perú está cerrada, y está cerrada no porque hayan pillado, no porque la empresa se demore mucho en avanzar en el proyecto de construcción, porque hayan pillado material arqueológico en la plaza, o porque haya algún animal de protección ambiental que está deteniendo el proceso. Es porque las constructoras en este país tienen una lógica de funcionamiento basada también en alargar procesos, en que de repente te quebran, en que el modelo está pensado un poco en que no funcione el proyecto y no tiene que ver con la permisología, como le llama Iván Poduje. Entonces, si empiezan a chocar en ese tipo de áreas, Mara Cedini y este tipo de personajes, yo creo que efectivamente pueden convertirse en un yogur vencido. Oye, vamos a esperar que suceda lo que tenga que suceder este 11 de marzo de aquí para adelante. Nosotros estamos acá especulando, vamos a estar pendientes ese día, vamos a tener transmisión especial, vamos a estar todo el gobierno con ustedes. No sé, bueno, pueden pasar cosas, pero ojalá que estemos todo el gobierno con ustedes acompañándoles. Y para que cuando... ¿Te imagináis, José, así Mara Cedini termina los 4 años y va a decir, mira, ¿te acordás cuando dijiste? Vamos a estar revisando todo eso.